Sí, yo creo que esta reflexión que hace este magistrado revela hasta qué punto él ya se había percatado que esto no iba por buen camino. Y el hecho de que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, se haya pronunciado por algo, digamos, a medio camino, una tercera vía, pues yo creo que obligado a reflexionar al magistrado Luis María Aguilar, para no hacerle bolas a la gente que te sigue, que nos sigue, querido Vicente, yo diría que esto se traduce de la siguiente manera. Luis María Aguilar acaba de decir que va a adecuar su propuesta para que quede algo así como que no haya tan poca luz que no ilumine al santo, ni tanta luz que lo queme, que lo chamusque. Es decir, porque no convencía a ninguna de las partes el hecho de que tal y como proponía él, básicamente iba a permitir que muchos justiciables o acusados que tuvieran enorme poder pudieran salir fácilmente por recursos, por compadrazgos, entre la Suprema Corte o el aparato judicial. Pero también hay casos como los que ha dicho el magistrado Arturo Saldívar, de que hay mujeres de que están ahí purgándose, están en la cárcel pudriéndose sin siquiera haber sido procesadas. Entonces había que alcanzar un punto intermedio para que les pareciera razonable, para que no pareciera un abuso de sus atribuciones como poder judicial, algo que el presidente ya había advertido de antemano, asegurando que el Poder Judicial no puede, no puede ir más allá del terreno que le compete, de la potestad que tiene, no puede meterse en el terreno que le corresponde al legislativo, porque eso iría contra la Constitución. Entonces, en esta búsqueda de consenso, a mí me parece saludable. Vamos a ver en qué termina, porque acuérdate que el diablo siempre está en la letra pequeña, el diablo siempre está en los detalles. Y vamos a ver si esta nueva modificación consigue convencer al resto de los magistrados, particularmente a Loreta Sánchez, que ha sido la más combativa a la hora de decir que no puede permitirse la inaplicación de un artículo constitucional o de la Constitución. Siempre tiene que prevalecer la supremacía de la Constitución. Este es un debate muy, muy interesante y esto también despejaría muchas dudas, muchas sospechas de que la Suprema Corte se estaría convirtiendo en una corte legislativa, cosa que no puede hacer, no puede transgredir, no puede ir más allá de sus fronteras que marca la Constitución. Así es que sí, coincido contigo, esta es una noticia de gran alcance, querido Vicente, y es un gran pero, vamos a ver cómo termina de aterrizar esta nueva propuesta, porque, insisto, el diablo siempre está en los detalles. Así es, creo, yo voy a dar mi opinión, que lo mejor que pudo haber pasado es esto, que el ministro retirara su proyecto y ocurre a literalmente solo horas de la mañanera, cuando Ricardo Mejía Verdeja denunciaba que este proyecto en la Suprema Corte se iba a convertir en un fraude a la Constitución, así lo dijo en la mañanera. Con su permiso, señor presidente, se informa de las acciones de Cero Impunidad, que es un esfuerzo del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, en coordinación con las Secretarías de Seguridad, las Fiscalías locales y la Fiscalía General de la República. Durante el periodo que se informa, del 1 de septiembre al 7 de septiembre, se detuvieron por delitos del fuero común y federal a 8,166 personas que fueron dadas de alta en el Registro Nacional de Detenciones, de las cuales, una vez revisada su situación jurídica, se presentaron ante el Ministerio Público 7,872. Siguiente. El día de hoy es un día importante porque hoy la Suprema Corte de Justicia va a votar el proyecto que determinará
la permanencia de la prisión preventiva oficiosa. Dimos cuenta del debate muy amplio que llevaron a cabo las señoras ministras y ministros y consideramos importante comentar lo siguiente. En el artículo 19 constitucional se establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos o petroquímicos, el conocido huachicol, delitos en materia de desaparición forzada, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, entre otros delitos. Como lo señalamos la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia no puede reformar, inaplicar, derogar o modificar un artículo constitucional. Solo lo puede hacer el Poder Constituyente Permanente, integradas por las dos cámaras del Congreso de la Unión, senadores y diputados, que tienen que votar reformas por mayoría calificada de 2/3 partes, y también intervienen las 32 legislaturas de los estados. Solo el Poder Constituyente Permanente puede reformar la Constitución. Este tema imperó en la mayoría de las señoras y señores ministros, mantener el artículo 19 constitucional. Sin embargo, expresamos la preocupación porque bajo el concepto de interpretación conforme o inaplicar un artículo de una ley, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, se podría en los hechos invalidar un artículo constitucional, porque el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales reproduce literalmente, salvo una palabra que no cambia el sentido, lo que dice el artículo 19 constitucional en su segundo párrafo. Y en ambos se utiliza el verbo rector ordenará, es decir, el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de los delitos que ya hemos señalado. Esas fueron las declaraciones de Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad. Después, minutos después, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió de una posible chicanada. No va a ocurrir, bueno, al menos no por el momento, con lo que le estamos diciendo de última hora. Último punto, que retira el proyecto el ministro Aguilar. Esto fue lo que dijo el presidente. Preguntarle su opinión sobre, pues hoy continúa la discusión de la prisión preventiva oficiosa, se prevé que se vote hoy, según ya lo que han manifestado los ministros, pues no se alcanzaría, es lo que se prevé, que los 8 votos que se necesitan para que se elimine la prisión preventiva. ¿Cuál es su expectativa, presidente? Sería todo. Pues yo pienso que es muy claro que no debe el Poder Judicial tomarse atribuciones que no le corresponden. No se puede anular un artículo de la Constitución. Para eso están los legisladores. Por eso existe la división, el equilibrio entre los poderes. Si He decidido poner este contexto para que entienda